Bienvenidos amigos a su canal Enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Vamos a continuar revisando el libro Los Maestros y el Sendero Espiritual. Un libro acerca de las cualidades del rayo de luz blanca. Y el capítulo anterior revisamos la venida de los avatares. Y hoy vamos a revisar la orden de los profetas. El drama del profeta Elías. Vamos a ver de qué se trata. Consideremos ahora, en nuestro estudio de los maestros ascendidos y no ascendidos, el servicio de Elías y su gran devoción, que condujo a una dispensación de lo más inusual, concedida por el Consejo Kármico para que pudiera prestar más ayuda a su amado pupilo Eliseo. Pupilo es estudiante. Chananda, jefe del Consejo Indio de la Gran Hermandad Blanca, se refiere a esta dispensación en una carta a los guardianes de la llama. Del drama del profeta Elías, que subió al cielo en un carro de fuego, se puede aprender que la victoria de la confianza y la fe en Dios le proporcionó a un hombre la ascensión en la luz gracias al poder del fuego sagrado. En el caso del profeta Elías, después de ascender, él mantuvo su vehículo, o sea, su cuerpo superior en las octavas de luz, pero descendió en parte al ser Juan el Bautista, que era en verdad uno venido con el espíritu del poder y el poder de Elías. Esta es quizá la única excepción, el único caso que prueba la regla divina, porque por lo general, cuando los individuos pasan por la iniciación de la ascensión y se elevan para regresar al corazón de Dios, de donde vinieron, no deciden volver a encarnar en el planeta, ni se los escoge para tal actividad. Sobre el monte de la transfiguración, Moisés y Elías se aparecieron ante Jesús, lo cual demuestra que tras la decapitación de Juan el Bautista, que tuvo lugar a petición de Salomé, él volvió al corazón de su estado ascendido para manifestarse como Elías, el maestro ascendido. La relación entre Elías y Eliseo fue la de maestro y discípulo. Así, Jesús había sido iniciado en su anterior encarnación bajo la tutela de Elías, como preparación para su gran misión en Galilea. Todo instructor tiene el deseo de ver a su pupilo alcanzar la excelencia, incluso superar sus esfuerzos, y, por tanto, Juan dijo de Jesús: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Tan grande era el amor del gurú por el chela, que aquel estuvo dispuesto a realizar el sacrificio de bajar a la tierra desde su estado ascendido y preceder a su pupilo para preparar el camino del Señor. Juan hizo camino para la venida de Cristo, predicando y bautizando. La suya fue la voz que clama en el desierto, en la infertilidad de la conciencia humana, desprovista de la luz del Cristo. Juan era aquel quien Jesús dijo que era más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Jesús describe su amor por Juan el Bautista y recuerda la vida que tuvieron juntos como Elías y Eliseo. Qué bien recuerdo cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron y me dijeron que la hija de Herodes había exigido su cabeza y que el tetrarca, enorgulleciéndose de su voto ante los hombres, había abandonado su voto ante Dios y había cedido a la voluntad de la hija de la oscuridad. Por un momento, en la eternidad, yo también me sentí capturado por el sentimiento de pérdida, aunque me habían preparado para ese momento.
aunque sabía que el trabajo del mensajero del Señor se había cumplido y que su hora había llegado. Él era Elías, que había vuelto, el gran profeta de antaño que había estado sobre el monte Carmelo para retar a los hacedores de iniquidad y los demonios que invocaban, quien el Señor envió a la viuda de Sarepta, a la cual él prometió por la palabra del Señor Dios de Israel que su tinaja de harina no escasearía, ni el aceite menguaría, hasta el día en que el Señor hiciera llover sobre la faz de la tierra. Y así fue. Este era Elías, el mismo que me echó su manto cuando yo estaba encarnado como Eliseo. Vino a mí cuando araba yo con 12 yuntas, inmediatamente le seguí. Y a él mi maestro le promete: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Vi cómo tomó su manto y lo dobló y golpeó las aguas para que los dos pudiéramos atravesar el jardín pasando por lo seco. Me enseñó las leyes de la alquimia y a golpear las aguas de la conciencia humana con sus pesadillas astrales y las defensas del anticristo enviadas contra la luz de los profetas de Israel, los mismos elementos de la mente carnal que nos desafiarían en otra época, pero en el mismo lugar del tiempo y espacio, y me prometió que si aprendía mis lecciones bien y si mi mente se hacía congruente con la suya, si me vieres cuando fuere quitado de ti, que una porción doble de su espíritu estaría sobre mí. Y así, cuando me enteré de la decapitación de Juan el Bautista, pensé que esos días cuando estábamos juntos, cuando como discípulo del gran maestro lo vi desafiar la maldad de los profetas de Baal, de Acab y Jezabel, y luego lo vi ascender en un carro de fuego en la gloria de la ascensión, y me acordé de que había prometido ir antes que yo para preparar el camino para bajar la conciencia crística hacia el lugar de preeminencia que le corresponde entre los hijos y las hijas de Israel y entre todos los que eligieran seguir aquello que es real. Gracias a una dispensación especial de la jerarquía, Juan el Bautista vino desde su estado ascendido para preparar las cosas para la venida del Cristo, para el descenso del fuego del Logos y para iniciar la espiral con la que todos los hombres pudieran lograr la cristiandad según el ejemplo de que el Padre me había dado para que yo ejemplificara en la tierra tal como verdaderamente es en el cielo. Y a mis discípulos les expliqué: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, porque ni en 10,000 años se había concedido la dispensación de que un ser ascendido de su nivel de logro asumiera la forma física con el fin de realizar una misión para la jerarquía. Y así, realmente, este caminó por la tierra como el más grande de los maestros, un ser libre de karma que entregó su vida no solo para que yo pudiera vivir y cumplir la misión del Cristo, sino para que todos los que vinieran después pudieran tener el impulso acumulado de su manto de pureza y sacrificio. Él vivió para que nosotros pudiéramos dejar un testimonio en las arenas del tiempo, una marca indeleble en la caja del amor inefable que existe entre gurú y chela, maestro y discípulo. Y aquí vamos a finalizar, amigos. Pues yo no sabía eso. Es muy interesante que como Juan el Bautista había tenido encarnaciones anteriores, más bien ya era un maestro ascendido que descendió al plano físico. Hay historias de los maestros ascendidos que vienen a trabajar con los humanos
como por ejemplo cuando el maestro ascendido Saint Germain se aparecía en Europa, que lo llamaban el hombre maravilla, pero esta nunca había escuchado una similar, que un maestro en el estado ascendido descendiera a vivir. Bueno, el maestro Jesús también hizo lo mismo, también, y la Virgen María también. Pero bueno, necesitaríamos volverle a dar una revisada al capítulo para comprender mejor. Entonces les doy muchas gracias por su visita al canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.